Con vosotros. Somos la Casa de las Américas, estamos en La Habana, Cuba. Nos interesa participar de este diálogo internacional porque la Casa de las Américas desde hace más de medio siglo ha apostado por la integración latinoamericana, por la promoción, la difusión de la cultura de la región. Soy Camilo González Pozo, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, aquí en Bogotá, donde nos encontramos hoy para este diálogo tan importante con personas e instituciones que en otros lugares de Latinoamérica están trabajando también por las causas de la verdad, de la memoria. Somos del Centro de Derechos Humanos por Bartolomé de las Casas. Estamos ubicados en Chiapas, México, y este espejo que vamos a tener nos interesa para seguir caminando juntos. Hola, nosotros somos de Guatemala. Muchas veces no hemos tenido oportunidad de conocer esas historias y esos retos comunes que tenemos. Y creemos que ya es hora de que eso se vaya conociendo a nivel latinoamericano y mundial. Estamos en Espacio Mansión Cerev, que funciona como centro clandestino de detención de la dictadura en la ciudad de Morón, de la República Argentina. Participar de esta experiencia nos resulta una posibilidad de intercambio real y de fortalecimiento de la integración regional. Estamos en la Casa del APBA, que radica en La Habana. Nos interesa este diálogo, ya que nos ayuda a integrarnos y que podamos hacer un conjunto de acciones que nos ayuden a conocernos, a trabajar en conjunto. Nos encontramos en el Museo de la Palabra y la Imagen en El Salvador, muy contentos de estar con nuestros hermanos latinoamericanos, tejiendo la memoria, tejiendo el compromiso y tejiendo los sueños de una América Latina unida. Tenemos una historia de muchos silencios, una sociedad, en el caso de Guatemala, donde el silencio es muy fuerte, donde se te ha obligado a callar, donde se te ha obligado a tener miedo. Para nosotros la memoria es la sábila, es donde nosotros nos alimentamos. Los pueblos que pierden la memoria están destinados a la muerte. Pero en Latinoamérica en particular tenemos elementos de identidad muy especial, que forman parte de nuestra historia. Nuestro continente está trazado fuertemente por un proceso de genocidio que fue dado en 1492. La llegada de los españoles, la llegada de los europeos a todo este territorio fue un punto que marcó un antes y un después en el continente. Llegaron pueblos del continente europeo a someter y a destruir completamente las culturas originarias. En ese sentido, todos los pueblos y todas las naciones culturales que componían el continente latinoamericano se vieron absolutamente cercenados en el desarrollo de sus propias creencias para constituirse en un territorio en función de los intereses económicos del poder central, en este caso en manos de Europa. Así que para nosotros la identidad latinoamericana está trazada fuertemente por la vinculación con los derechos humanos. Vivirí media, viviris. Vivirí media, viviris, toda la talla viviris. Medias para niños, para adultos, vivirí, medias.
La identidad latinoamericana y caribeña es una identidad en construcción, no es una identidad fija, es una identidad que se reconstruye y es una identidad que no termina. Y lo que tenemos en común es esa lucha de toda América Latina por alcanzar el respeto de los derechos colectivos, individuales. Pues la verdad, los derechos humanos es un mínimo de civilización, lo que cada persona, cada pueblo merece por el hecho de ser. ¿Y cuál es el peor momento de los derechos humanos en el continente? Todo el periodo de la llamada Guerra Fría, de las grandes operaciones, la Operación Cóndor, toda esta ideología del fanatismo fundamentalista de que veía al enemigo por todas partes y Latinoamérica como propiedad y patio trasero de los Estados Unidos, pues realmente se convirtió en la peor pesadilla en el siglo XX para los derechos humanos. Y en ese sentido, en América Latina hubo una serie de dictaduras y de gobiernos autoritarios y esas décadas entre 1960 y 1990 aproximadamente definitivamente presentaron un reto muy grande en materia de derechos humanos para toda la región. Y eso fue un momento, creo que, de declive en América Latina, un momento de tristeza. Muchos países de la región sufrieron eso, hijos desaparecidos, familiares y familias que tuvieron que huir o tuvieron a alguien desaparecido, muerto. Nosotros estamos aquí, en este espacio Mansión Seré, por donde pasaron centenares de personas que fueron secuestradas, que fueron torturadas, que fueron asesinadas en algunos casos, que fueron desaparecidas en otros casos, con niños apropiados, con propiedades robadas. Todo ese proceso en el marco de la persecución y la eliminación de un grupo de personas que tenía un determinado modo de pensar el país, un determinado proyecto de país para poder generar transformaciones profundas al enriquecimiento de una minoría, a la concentración de riqueza, me parece que esos son los peores momentos que ha vivido nuestro continente y en todo caso cada una de las partes de nuestro continente. Uno de los peores momentos en relación al cumplimiento de los derechos humanos en América Latina, como salvadoreño, sería la masacre del Mozote, perpetrada en diciembre de 1981 por tropas formadas en el norte y que dejaron un saldo lamentable de 400 niños asesinados y 600 adultos, entre hombres y mujeres, que perdieron la vida en esos eventos. Se habla de Colombia como una democracia parcial, como una democracia formal, pero en realidad es que aquí ha habido muy poco de democracia, lo que ha habido es guerra, muerte. 70 años de violencia, de crisis, de muerte. Y significó centenares de miles de personas asesinadas, desaparecidas, victimizadas, cuyos dolores aún perduran. Todavía estamos en eso, pero es la ola de esa negación de la libertad, de esa negación de los derechos humanos. En México, a partir del 94, hubo una guerra y bueno, continúa la guerra, que es el conflicto armado interno no resuelto, que llamamos nosotros. Ha generado una serie de desapariciones, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, masacres y desplazamientos internos que siguen en la impunidad.
y que han dejado una herida abierta en Latinoamérica que jamás será cerrada. Fue el hueco negro con el cual transitamos buena parte del siglo XX. Pero todo esto, yo creo que lo que nos identifica es una causa común de defensa de los derechos humanos, a entender qué ha pasado, a escuchar las voces de los que han padecido la violencia y a recuperar esas voces para recuperar sueños, banderas y construir otro futuro. Nos encantaría saber cómo trabajan ustedes la memoria. Nosotros la memoria partimos del hecho de que cada quien tiene recuerdos, aunque no haya vivido esa etapa en particular, pero son los recuerdos del abuelo, los recuerdos del padre, los recuerdos de las generaciones pasadas que han vivido estos hechos. La memoria en Casa de las Américas es una parte esencial y viva del trabajo, es decir, no es un apartado muerto ni dormido, sino es algo que está vivo, que nos mantiene también conectados con pasado, con el presente y con el futuro. Por eso aquí uno de nuestros lemas es memoria con sentido de futuro, memoria para la paz, memoria para la reconciliación, memoria para la no repetición. Para nosotros la memoria, tanto en la construcción, en las alternativas de vida, en nuestros valores de espiritualidad, de identidad, así como los horrores que ha pasado en América Latina, son parte de ese recordar que nos permite dar pasos firmes hacia adelante, hacia el horizonte, a seguir construyendo vida. Para nosotros el concepto más adecuado es hablar de las memorias en plural, porque justamente si pensamos este espacio diverso, multicolor, si pensamos las diferentes experiencias, si pensamos un espacio que funcionó como centro clandestino de detención y que es uno de los más de 500 que funcionan en Argentina, pero a su vez también es uno de los más de 2.500 que hubo a lo largo de las últimas décadas en todo el continente, pues entonces seguramente que la recuperación de esas experiencias, de esos procesos históricos, forman parte de un espacio diverso, y esa diversidad en términos conceptuales tenemos que defenderla fuertemente poniendo el memorias en plural. Social, cultural, eso es un conjunto que la nueva ola. Es lo que a nosotros nos interesa destacar. ¿Qué actividades desarrollan en la institución? El Museo de la Palabra y la Imagen desarrolla actividades por todo el territorio nacional con el concepto de un museo sin paredes. Hemos trabajado la memoria desde las víctimas. Hemos participado, por ejemplo, en un gran esfuerzo para construir en uno de los parques principales de San Salvador el Monumento a la Memoria y la Verdad, donde están inscritas 30.000 de las 75.000 víctimas civiles de violaciones a los derechos humanos. Vamos con exposiciones sobre el papel de la mujer en las luchas sociales, las luchas sindicales. Presentamos la historia de las comunidades indígenas, producimos libros, hacemos documentales y fundamentalmente un trabajo con jóvenes, haciendo talleres con jóvenes, fortaleciendo nuevos liderazgos, talleres de producción de audiovisuales.
acompañando una energía que se ha desatado en El Salvador por el rescate de la memoria, por la fijación de la memoria, en busca de justicia, reparación y fundamentalmente ese es el trabajo cotidiano que hacemos en esta institución. Nosotros en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación trabajamos la memoria en muchas dimensiones. Aquí no trabajamos con las víctimas, aquí no hay ustedes y nosotros, todos somos nosotros. Aquí estamos haciendo un aprendizaje de la mano con organizaciones que desde hace décadas lo vienen haciendo. Por supuesto, las organizaciones de desaparecidos, de familiares desaparecidos. Aquí estamos precisamente en una exposición construida con las familias de los desaparecidos. Pero así también con las madres de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, como llaman aquí eufemísticamente, y con los campesinos y desplazados. En Colombia tenemos más de 6 millones, ya se habla de 6 millones de campesinos que fueron desarraigados de sus tierras, 220.000 homicidios en medio de esta tragedia de la violencia. Entonces le estamos dando mucha importancia a hacer memoria de los procesos de paz, de la búsqueda de la solución de conflictos. Nosotros somos parte, tratamos de disolvernos en medio de la gente que está tratando de construir memoria para hacer otro país. En el caso particular de Guatemala, nosotros creemos que en este momento es un momento en el que podemos hablar. Hace 20 años, un trabajo como el nuestro en este país no habría sido posible. En cada país se nos han construido identidades nacionales, muchas de ellas artificiales, que excluyen a grandes masas de la población. Y nosotros desde este espacio precisamente tratamos de demostrar cómo eso que llamamos identidad nacional o identidad latinoamericana, si lo queremos ver como algo regional, es algo mucho más complejo de lo que generalmente pensamos. Es muy complejo, es muy diverso, es muy rico y es retador al mismo tiempo, porque la identidad tiene que ver con cómo te vistes, pero también con cómo piensas, lo que sientes, y muchas veces simplemente lo reducimos a un estereotipo, ¿no? El instituto tiene una exposición que se llama ¿Por qué estamos como estamos?, que es un museo de conciencia, por decirlo así. Es un museo no tradicional en el que miles de jóvenes han tenido la oportunidad de conocer la historia y el presente de Guatemala en relación con 3 grandes temas: con el racismo y la discriminación que enfrentan los pueblos indígenas, la desigualdad económica y social que nos afecta a todos, y la violencia política que ocurrió durante el conflicto armado en Guatemala, pero también la violencia que hoy enfrentan muchos jóvenes y en general la sociedad guatemalteca. Nosotros acá le damos el espacio a los jóvenes para que puedan hablar de lo que conocen, de su historia reciente. Muchas veces conocen más o tienen más memoria por lo que no se les ha dicho. El proyecto es un proyecto educativo, va más allá de la exposición, entonces también tenemos
un espacio de formación de docentes, porque nos hemos dado cuenta que los docentes, los maestros, son los que más reproducen muchas veces el sistema excluyente. Les damos capacitaciones a los docentes para tratar de cambiar y demostrarles que se pueden generar pequeños cambios desde los niños pequeños en las sociedades. El cambio que es necesario de una sociedad racista, patriarcal, a una sociedad incluyente donde todos tengamos las mismas oportunidades y derechos. Nosotros, a partir de la construcción del Fraiba, hemos tenido temas prioritarios que van desde la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, específicamente sobre el respeto de los territorios ancestrales, también el acceso a la justicia, porque el Estado pues sigue violentando derechos políticos como son la libertad, la seguridad, la integridad. Para esto nosotros decimos que acompañamos procesos sociales de defensa, que es como lo nombramos, que esto específicamente es que los pueblos generen sus propias fuerzas y sus redes naturales para la defensa de los derechos. Y es ahí donde nosotros vemos que los pueblos son sujetos de su propia acción y de su propia lucha. Y nosotros lo único que ofrecemos son las herramientas instaladas que tenemos como centro para difundir su lucha y su proceso de reivindicación desde los derechos, desde la autonomía. Hemos tenido todo un proceso de compartir con varios pueblos del mundo. Para eso tenemos un programa que es Brigada de Observación, que para nosotros ha sido fundamental el trabajo que hacen los compañeros de otros continentes, porque son ojos que evidencian las luchas que se están dando aquí, pero también nos comparten sus luchas de donde vienen. A partir de la conjunción de estas luchas, creemos que podemos lograr más en los objetivos comunes. Lo que venimos desarrollando desde esta dirección que contiene el espacio Mansión Seré, tenemos las actividades vinculadas a la tarea con las víctimas del terrorismo de Estado durante la década del 70 en Argentina. Tenemos los planos jurídicos de acompañamiento, de asesoramiento, también el plano psicológico, con el que nosotros venimos desarrollando algunas especializaciones en términos del tratamiento sobre grupos vulnerables, víctimas del terrorismo de Estado. La verdad que fue una experiencia, no como uno se pensaba, fue conmovedora, fue dramática en lo personal. Lo que me quedó muy grabado en la mente fue cuando vi llegar a los acusados, ¿no? La investigación también se trabaja en la producción de información respecto de qué pasó en Mansión Seré y la zona oeste del conurbano de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque para nosotros es fundamental lograr entender, comprender cómo funcionó el circuito represivo, quiénes fueron los responsables y a partir de esa información poder determinar cuál es la responsabilidad que le cabe a cada uno como para poder hacer los aportes judiciales pertinentes y se pueda condenar a las personas que fueron responsables de este proceso represivo durante la última dictadura cívico-militar. Ya cumplimos este rol durante 2 juicios sobre el caso de Mansión Seré, hemos hecho el aporte de elementos, se han juzgado ya 10 represores,
tanto de jefaturas como los integrantes de los grupos de tareas. Estamos en proceso de instrucción del tercer juicio y ahí también venimos investigando, venimos trabajando y venimos haciendo ese aporte. ¿Qué destacamos de la región en materia de derechos humanos? Por ejemplo, toda la lucha contra la dictadura latinoamericana ha sido fundamental, en donde muchos pueblos dignos como la Argentina, Uruguay, Guatemala han tenido logros muy importantes, y en donde otros países, como en el caso México, han quedado en impunidad, pero son un referente importante para seguir con la esperanza de lograr una justicia, memoria y verdad, y no olvido. Destacaríamos en la región centroamericana en relación a los derechos humanos los más recientes acontecimientos que han habido, por ejemplo, en Guatemala, donde las comunidades indígenas han sentado en el banquillo de los acusados a genocidas como Ríos Montt. Lo más rescatable de la región en materia de derechos humanos precisamente es la lucha que ha habido, histórica y en el presente. Es una lucha continua, es una lucha que ha tenido altos y bajos, pero que ha hecho que de alguna forma haya una identidad latinoamericana en función de una búsqueda de la igualdad, de la dignidad, de la justicia, de que no vuelvan a ocurrir atrocidades que ocurrieron en el pasado en toda América Latina. Destacamos de la región lo que la región misma también destaca. Lo que sí nos corresponde es estar atentos, es ser responsables de los procesos culturales, de los procesos sociales, de los procesos políticos que se están produciendo en la región, en América Latina y el Caribe, sobre todo en los años más recientes, y justamente estar al tanto de ese pulso de creación, de pensamiento, es lo que a nosotros nos interesa destacar. ¿Cómo abordan la cultura? Hablamos en plural de culturas. Me parece que está muy bien porque este es un continente diverso, un continente lleno de diversidad étnica, histórica, de conformaciones nacionales muy distintas. Abordamos la cultura desde abajo, explorando personajes y sucesos históricos y culturales que han sido silenciados por la historia oficial y que nosotros mostramos a través de nuestros libros, nuestras películas, es decir, una cultura desde abajo y una historia construida desde abajo.
Y es la cultura que han querido acabar, ¿no? Imponiéndonos la cultura norteamericana o la cultura europea. Para nosotros la cultura es un factor importante y fundamental que nos da vida y que nos construye como pueblos, que nos enfoca a que en esa diversidad se están creando procesos de identidad que nos identifica plenamente, ¿no? La cultura la abordamos en un proceso integral, en un proceso híbrido también. Si la cultura es todo aquello que mantiene vivas las tradiciones y las costumbres más ancestrales de la región, de manera que vemos la cultura como un todo lo que se exprese y donde esté la creación humana es parte de la cultura esencial del continente. De manera que también abordamos la cultura con un concepto de creación, ¿no? O intentamos ser creativos a la hora de trabajar con los procesos culturales de la región, de manera que a través de eventos, de premios, de concursos, espacios para la representación, de publicación de libros y también de otras formas como son las formas ancestrales de la oralidad. Por eso uno de los programas recién fundados en la Casa de las Américas está dirigido también a la promoción de las culturas originarias, a la promoción también de la producción cultural e intelectual de los latinos en los Estados Unidos y también, por ejemplo, la promoción y la divulgación de la creación y el pensamiento de las mujeres. Por lo tanto, como ves, son muchas aristas a través de las cuales abordamos y nos acercamos a la producción cultural del continente. En el caso del instituto, nosotros hacemos un trabajo específicamente sobre la diversidad cultural. La abordamos desde la historia de los pueblos. Guatemala es un país que tiene una gran diversidad cultural, pero cuya historia muchas veces es negada por las mismas élites económicas y políticas del país. Y es necesario precisamente reivindicar la riqueza de esa diversidad en el pasado y en el presente. Nosotros la abordamos teniendo en cuenta las características de la región. Realmente priorizamos la cultura latinoamericana en general. Hemos hecho acciones con Argentina, hemos hecho acciones con Guatemala, con Honduras, con El Salvador, con Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas. Sí, la cultura la abordamos multifacética. Hacemos acciones en interés de darle a la población de este país una divulgación de aquellas manifestaciones culturales de la danza, la música de esos países de América Latina. Para que sean divulgados, ya que a veces los medios de comunicación comercial no le dan a aquellos cultores populares la posibilidad de presentación.
Yo creo que el aporte más importante para estas luchas es reconocernos como diversos pueblos que constituyen un solo pueblo por las historias comunes que nos conectan. Y esto está vinculado directamente con el concepto de derechos humanos. Digamos. El derecho de ser, pertenecer, tener una identidad, que esa identidad sea reconocida, sea partícipe de un nuevo modo cultural, de un nuevo espacio cultural diverso, multicolor, creo yo que es el modo en que debemos seguir trabajando. En ese sentido, el Museo de la Palabra y la Imagen, con otras instituciones de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, está formando redes de jóvenes defensores y defensoras de los derechos humanos, y son jóvenes que en toda Centroamérica están trabajando para fortalecer esas identidades comunes que a la vez nos fortalecen en esas luchas comunes por equidad y justicia en toda Centroamérica, y que es algo que se repite en todo el continente. Este diálogo de historias es una de las integraciones importantes dentro de nuestras diferencias, nuestra diversidad, pero yo creo que así aportamos a una construcción colectiva, a una lucha colectiva donde tendrá que emerger una América Latina unida. El mejor momento del continente en materia de derechos humanos consideramos que todavía está por construirse, porque hace falta mucho. ¿Qué es lo que queremos construir? Queremos construir algo mejor, y lo mejor tiene que venir necesariamente en el futuro. Lo que debemos hacer en ese sentido creemos que es generar protagonistas de la historia y no solamente, digamos, espectadores de la historia, como para poder pensar que es algo cercano, que la historia no es algo que nos cuentan, sino que es algo que construimos, y por lo tanto, si construimos y pensamos que los derechos humanos son el futuro, entonces seguramente lo que podemos hacer es participar para construir esa historia y construirlo en clave de derechos. Creo que tenemos que ir, ese sueño de Bolívar, de Martín, de San Martín, yo creo que es un sueño que sigue vigente. Es decir, una confederación de naciones en América Latina. Latinoamérica toda como una gran confederación, con una unidad, que tenemos historia, tenemos cultura, tenemos tradición, tenemos luchas, tenemos violencias, pero sobre todo tenemos futuros. Bueno, muy bien. Aplausos a ustedes.
ustedes, son unos artistas.